Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Venciendo al Destino, capítulo 2, Lujuria Latente. Alguien que lo ve todo. Los Yamadutas describen a continuación la posición de su amo Yamaraj. Ya sea mientras se encuentra en su propia morada, dijeron ellos, o en forma de la superalma en el corazón de todo el mundo, él observa mentalmente las actividades pasadas de la entidad viviente y de ese modo se da cuenta de cómo la entidad viviente va a actuar en las vidas futuras. Uno no debe considerar a Yamaraj un ser viviente ordinario. Él cuenta con toda la cooperación del Señor Supremo, quien está situado en el corazón de todos, y en virtud de ello y por la gracia de la superalma, puede ver el pasado, el presente y el futuro del ser viviente desde dentro. La superalma es en sí quien toma las decisiones en relación con las vidas futuras de las entidades vivientes, y dichas decisiones las ejecuta Yamaraj. Un futuro negro. Así como una persona que duerme actúa conforme al cuerpo que se manifiesta en sus sueños y lo acepta como su propio ser, dijeron los Yamadutas, asimismo uno se identifica con este cuerpo actual, que ha adquirido como resultado de sus acciones religiosas o irreligiosas en el pasado, y es incapaz de conocer sus vidas pasadas o futuras. Aquel que está sumido en la oscuridad total no puede saber cómo fue su vida pasada o cómo será su siguiente vida. A él solo le interesa su cuerpo actual. Pese a tener un cuerpo humano, la persona está bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia, y a la que solo le interesa su cuerpo actual es como un animal, pues el animal, estando cubierto por la ignorancia, cree que la máxima meta de la vida y de la felicidad consiste en comer tanto como sea posible. Al ser humano se le debe educar para que entienda su vida pasada y sepa cómo puede esforzarse por tener una vida mejor en el futuro. Incluso hay un libro llamado Bhrigu Samhita que proporciona información acerca de las vidas pasadas, presentes y futuras de uno según los cálculos astrológicos. De una forma u otra, uno debe iluminarse en lo que se refiere a su pasado, presente y futuro. Aquel que solo está interesado en el cuerpo actual y que trata de disfrutar de los sentidos al máximo, se sobreentiende que está sumido en la ignorancia. Su futuro es muy negro. En efecto, el futuro siempre es negro para alguien que está muy cubierto por la ignorancia. Especialmente en esta era moderna, la sociedad humana está cubierta por la modalidad de la ignorancia, y por ende todo el mundo piensa en su cuerpo actual como si lo fuera todo, sin considerar para nada el pasado o el futuro. Como el gusano. Los Yamadutas prosiguieron y explicaron cómo la entidad viviente que se halla bajo el embrujo de la ignorancia se deja engañar por el cambio de cuerpo. Cuando la entidad viviente obtiene el cuerpo de un semidios, dijeron ellos, sin duda que se siente muy contenta. Cuando obtiene el cuerpo humano siempre se está lamentando, y cuando obtiene el cuerpo de un animal siempre tiene miedo. En todas las condiciones, sin embargo, es verdaderamente desdichada. Su desdichada condición se denomina samshriti, por la transmigración en la vida material. La entidad viviente necia, incapaz de controlar los sentidos y la mente, es forzada a actuar en contra de sus deseos, según la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Ella es como el gusano de seda, que emplea su propia saliva para crear un capullo y luego queda atrapado en él sin ninguna posibilidad de salirse. La entidad viviente se atrapa a sí misma en una red hecha de sus propias actividades materialistas y luego no encuentra ninguna manera de liberarse. Así pues siempre está confundida y muere reiteradamente. La tendencia natural. Ni una sola entidad viviente puede permanecer inactiva ni siquiera por un momento, continuaron los Yamadutas. Uno debe actuar siguiendo su tendencia natural en función de las modalidades de la naturaleza material, porque esa tendencia natural lo obliga a uno a obrar de un modo determinado. La svabhavika, o la tendencia natural de uno, es el factor más importante de la acción. La tendencia natural de uno es la de servir, porque la entidad viviente es sirviente eterno de Dios.
La entidad viviente quiere servir, pero por haber olvidado su relación con el Señor Supremo, presta servicio bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material e inventa diversas modalidades de servicio tales como el socialismo, el humanitarismo y el altruismo. No obstante, uno debe iluminarse en lo referente a los principios del Bhagavad Gita y aceptar la instrucción de la Suprema Personalidad de Dios, instrucción por la cual uno debe abandonar todas las tendencias naturales de prestar servicio material bajo diferentes nombres y debe a cambio entregarse al servicio del Señor. La tendencia natural y original de uno es la de actuar con conciencia de Krishna, porque la verdadera naturaleza de uno es espiritual. El ser humano tiene el deber de entender que, como es esencialmente espíritu, debe someterse a la tendencia espiritual y no dejarse llevar por tendencias materiales. Todos somos Krishnadasa. El gran maestro espiritual de conciencia de Krishna, Srila Bhaktivinoda Thakura, escribió una canción en relación con esto. Mis queridos hermanos, las olas de la energía material los están arrastrando y están sufriendo en medio de muchas condiciones desoladoras. A veces están ahogando en las olas de la naturaleza material y a veces son sacudidos como un nadador en el océano. Como lo confirma Bhaktivinoda Thakura, esa tendencia a ser azotados por las olas de Maya puede ser transformada en la tendencia natural y original de uno, que es espiritual, cuando la entidad viviente llega a entender que eternamente es Krishnadasa, un sirviente de Dios, Krishna. Si en vez de servir a Maya o la energía material bajo diferentes nombres, uno vuelve hacia el Señor Supremo, la actitud de servicio, se encuentra entonces a salvo y dejan de haber dificultades. Si mediante el estudio del conocimiento perfecto que el propio Krishna da en la literatura védica, uno recobra en la forma humana de vida su tendencia natural y original, la vida de uno se vuelve un éxito. Reencarnación, vidas pasadas y futuras. Pero aquel que hace caso omiso de las instrucciones de los Vedas tiene que entrar en otro cuerpo material. Los Yamadutas describieron a continuación el proceso mediante el cual se lleva a cabo el cambio de cuerpo. Las actividades fructivas que realiza el ser viviente, ya sean piadosas o no, constituyen la causa invisible del cumplimiento de sus deseos. Esa causa invisible es la raíz de los diferentes cuerpos de la entidad viviente. Debido a su intenso deseo, la entidad viviente nace en una determinada familia y recibe un cuerpo que es, o bien como el de la madre, o bien como el del padre. El burdo cuerpo físico y el cuerpo sutil, constituido por las energías de la mente, el intelecto y el ego, se crean de conformidad con su deseo. El cuerpo burdo es un producto del cuerpo sutil, como se afirma en el Bhagavad Gita 8.6. Yam yam vapishmaram bhavam yayati ante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadatat bhava vavitaha. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerda al abandonar el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. La atmósfera que envuelve el cuerpo sutil a la hora de la muerte la crean las actividades del cuerpo burdo. Así pues, el cuerpo burdo actúa durante la vida de uno y el cuerpo sutil actúa en el momento de la muerte. El cuerpo sutil, que se denomina linga, el cuerpo del deseo, constituye el trasfondo del desarrollo de un determinado tipo de cuerpo burdo, que es como el de la madre o como el del padre de uno. Según el Rig Veda, si en el momento de la relación sexual las secreciones de la madre son más abundantes que las del padre, el niño recibirá un cuerpo femenino, y si las secreciones del padre son más abundantes que las de la madre, el niño recibirá un cuerpo masculino. Estas son las leyes sutiles de la naturaleza, las cuales actúan conforme al deseo de la entidad viviente. Si al ser humano se le enseña a transformar su cuerpo sutil mediante el desarrollo de conciencia de Krishna, a la hora de la muerte el cuerpo sutil creará un cuerpo en el que la persona se vuelva devota de Krishna, o si es aún más perfecta, no tendrá que adquirir otro cuerpo material, sino que inmediatamente obtendrá un cuerpo espiritual y regresará hacia el hogar, de vuelta a Dios. En eso consiste el proceso de la transmigración del alma, para que sea afortunado. Por lo tanto, en vez de tratar de unir a la sociedad humana a través de pactos para una complacencia de los sentidos que nunca se puede conseguir, lo claramente recomendable es enseñarle a la gente a volverse consciente de Krishna y regresar al hogar de vuelta a Dios.
Esto es cierto ahora y de hecho en todo momento. Los Yamadutas admitieron no obstante que era posible que el ser viviente se volviera afortunado. Como la entidad viviente está asociada con la naturaleza material, dijeron ellos, se halla en una posición difícil, pero si en la forma humana de vida se le enseña a asociarse con la suprema personalidad de Dios o su devoto, esa posición puede superarse. En resumen, la entidad viviente es un eterno sirviente de Dios, pero viene al mundo material y la atan las condiciones materiales a causa de su deseo de enseñorearse de la materia. Liberarse significa abandonar ese estado de conciencia falso y revivir el servicio original que uno le debe al Señor. La vida pecaminosa de Ayamila. Pero según los Yamadutas, Ayamila era digno de ser castigado. Ellos le relataron a los Vishnudutas toda la historia de la vida pecaminosa de Ayamila. Al comienzo dijeron ellos, este brahmana llamado Ayamila estudió todas las escrituras védicas. Él era un dechado de buen carácter, buena conducta y buenas cualidades, firmemente establecido en ejecutar todas las disposiciones védicas. Él era muy apacible y bondadoso y mantenía la mente y los sentidos bajo control. Además siempre era veraz, sabía cantar los mantras védicos y también era muy puro. Ayamila era muy respetuoso con su maestro espiritual, con el dios del fuego, con los invitados y con los miembros mayores de la casa. En efecto, él estaba libre de vanidad, era honrado, benévolo con todas las entidades vivientes y tenía un buen comportamiento. Nunca hablaba tonterías ni envidiaba a nadie. Una vez este brahmana Ayamila, siguiendo la orden de su padre, fue al bosque a recoger frutas, flores y 2 clases de paja denominadas samit y kuya. En el camino de regreso a la casa se encontró con un Shudra, un hombre muy lujurioso y de 4ª categoría que estaba muy desvergonzadamente abrazando y besando a una prostituta. El Shudra estaba sonriendo, cantando y disfrutando como si ese fuera el comportamiento debido. Tanto el Shudra como la prostituta estaban ebrios. Los ojos de la prostituta le daban vueltas por la embriaguez y la ropa se le había aflojado. Tal fue la condición en la que los vio Ayamila. Un estudiante célibe. Como se describe aquí vívidamente, mientras Ayamila iba por la vía pública, se encontró con un hombre de 4ª categoría en estado de ebriedad que estaba con una prostituta. Incluso en la antigüedad la ebriedad se veía a veces, aunque no con mucha frecuencia. En esta actual era de Kali, no obstante, ese pecado se ha de ver en todas partes, pues la gente del mundo entero ha perdido la vergüenza. En esa época de antaño, Ayamila, que era un brahmachari perfecto, un estudiante célibe, al ver la escena del Shudra y la prostituta se vio afectado. Krishna te protegerá. Hoy en día ese pecado se ve en muchísimos lugares. Sin embargo, si uno emprende el proceso de conciencia de Krishna con mucha seriedad, puede resistir la provocación del pecado. En nuestro movimiento La Conciencia de Krishna prohibimos la vida sexual ilícita, el embriagarse, el comer carne y los juegos de azar. En esta era de Kali, una mujer semidesnuda y ebria que abraza a un ebrio es una escena muy común, especialmente en los países occidentales, y después de ver cosas como esas es muy difícil contenerse. Sin embargo, por si la gracia de Krishna uno se adhiere a los principios regulativos y canta el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna sin duda que lo protegerá. Muy difícil a menos que. Mientras los Yamadutas continuaban describiendo la caída de Ayamila, dijeron, el Shudra estaba abrazando a la prostituta y cuando Ayamila la vio, los deseos lujuriosos que tenía latentes en el corazón se despertaron. Envuelto por la ilusión, Ayamila cayó bajo el control de ellos. En la medida en que le fue posible, trató pacientemente de recordar las instrucciones de los Shastras que le indicaban que ni siquiera debía mirar a una mujer. Con la ayuda de este conocimiento y del intelecto trató de controlar sus deseos lujuriosos, pero debido a la fuerza de Cupido que sintió en el corazón no pudo controlar la mente. A menos que uno sea muy fuerte en lo referente al conocimiento, la paciencia y el debido comportamiento físico, mental e intelectual, controlar los deseos lujuriosos es extremadamente difícil. Así que después de ver a un hombre abrazando a una joven mujer y prácticamente haciendo todo lo propio de la vida sexual, ni siquiera un brahmana plenamente capacitado como Ayamila pudo controlar sus deseos lujuriosos y contener el impulso de seguirlos. Debido a la fuerza de la vida materialista, mantener el autocontrol es difícil en extremo, a menos que uno se halle específicamente bajo la protección de la Suprema Personalidad de Dios a través del servicio devocional. Satisfecho con su esposa. De la misma manera en que un planeta bajo eclipsa al Sol y a la Luna, dijeron los Yamadutas,
El brahmana Ashamila perdió todo buen juicio. Aprovechándose de esa situación, siempre pensaba en la prostituta y poco después la empleó de sirvienta en su casa y abandonó todos los principios regulativos de un brahmana. Así pues, Ashamila comenzó a gastar todo el dinero que había heredado de su padre para satisfacer a la prostituta con diversos regalos materiales, de modo que ella se sintiera complacida con él. Él abandonó todas sus actividades brahmínicas para satisfacer a la prostituta. Hay muchos casos en todas partes del mundo en los que hasta una persona purificada, sintiéndose atraída por una prostituta, gasta todo el dinero que ha heredado. La casa de prostituta es tan abominable que el deseo de tener relaciones sexuales con una prostituta puede arruinar el carácter de uno, destruir su excelsa posición y despojarlo de todo su dinero. Por consiguiente, la vida sexual ilícita se tiene estrictamente prohibida. Uno debe sentirse satisfecho con su esposa legal, pues hasta una mínima desviación causa estragos. Castigo que purifica. Debido a que la lujuriosa mirada de la prostituta le atravesó la inteligencia, dijeron los Yamadutas, el brahmana Ashamila, víctima de ella, se dedicó a actos pecaminosos en su compañía. Él dejó incluso a su hermosa y joven esposa, que venía de una familia brahmana muy respetable. Aunque él mismo había nacido en una familia brahmana, este sinvergüenza de Ashamila, desprovisto de inteligencia a causa de su relación con la prostituta, se dedicó a hacer dinero de cualquier manera, ya fuera debida o indebidamente, y lo utilizó en mantener a los hijos e hijas de ella. Este brahmana empleó de un modo irresponsable su larga vida, transgrediendo todas las reglas y regulaciones de las escrituras sagradas, viviendo con extravagancia e ingiriendo comida preparada por una prostituta. En consecuencia, concluyeron los Yamadutas, está lleno de pecados. Él es sucio y adicto a actividades prohibidas. Este hombre Ashamila no realizó expiación alguna. Por consiguiente, a causa de su vida pecaminosa, tenemos que llevarlo ante Yamaraj para que sea castigado. Allí se le castigará en función de sus actos pecaminosos y así se purificará. Los Vishnudutas les habían prohibido a los Yamadutas llevar a Ashamila ante Yamaraj, y en consecuencia los Yamadutas explicaron que llevar su nombre así a Yamaraj, el Señor de la Muerte, era lo apropiado. Como Ashamila no había realizado ninguna expiación por sus actos pecaminosos, debía ser llevado ante Yamaraj para que se purificara. Cuando un hombre comete un asesinato, incurre en pecado y por ende también debe ser matado, sino después de morir tiene que sufrir muchas reacciones pecaminosas. De igual forma, el castigo que inflige Yamaraj es un proceso de purificación para las personas más abominables y pecaminosas de todas. Así pues, los Yamadutas les pidieron a los Vishnudutas que no impidieran que ellos llevaran a Ashamila ante Yamaraj. No castiga al inocente. Los Vishnudutas, los sirvientes del señor Vishnu, siempre son muy expertos en lógica y argumentos, y después de oír las declaraciones de los Yamadutas respondieron lo siguiente. Ay de nosotros, dijeron los Vishnudutas, cuán doloroso es que se esté introduciendo irreligión en una asamblea en que debería mantenerse la religión. En efecto, aquellos que están a cargo de mantener los principios religiosos están castigando innecesariamente a una persona inmaculada que no puede ser castigada. Los Vishnudutas acusaron a los Yamadutas de violar los principios religiosos al tratar de arrastrar a Ashamila hasta donde estaba Yamaraj para que fuera castigado. Yamaraj es el oficial designado por la Suprema Personalidad de Dios para juzgar los principios religiosos e irreligiosos y para castigar a la gente irreligiosa. Sin embargo, si se castiga a gente completamente inmaculada, toda la asamblea de Yamaraj se contamina. Este principio se le aplica no solo a la asamblea de Yamaraj, sino también a toda la sociedad humana. En la sociedad humana es deber de la corte del rey o del gobierno el mantener debidamente los principios religiosos. Pero por desgracia, en esta era de Kali los principios religiosos están muy manipulados y el gobierno no puede juzgar bien a quién se debe castigar y a quién no. Se dice que en la era de Kali, si uno no puede gastar dinero en las cortes, no puede conseguir justicia. Y de hecho en las cortes de justicia se descubren a menudo casos de magistrados a quienes se les ha sobornado para que den un veredicto favorable. En ocasiones los religiosos que predican el cultivo de conciencia de Krishna para beneficio del mundo entero son arrestados y hostigados por la policía y las cortes. Los Vishnudutas, que son Vaishnavas, se lamentaron de estos hechos tan deplorables. En virtud de la compasión espiritual que sienten por todas las almas caídas, los Vaishnavas salen a predicar siguiendo el método modelo de todos los principios religiosos, pero desgraciadamente debido a la influencia de la era de Kali, los Vaishnavas que han dedicado sus vidas a predicar las glorias del Señor a veces son perseguidos
y castigados por las cortes bajo los falsos cargos de perturbar la paz. Un rey o funcionario del gobierno, dijeron los Vishnudutas, deben ser tan capacitados que puedan actuar como padre, sostén y protector de los ciudadanos por afecto y amor. Además, debe darles a los ciudadanos buen consejo e instrucciones acorde con las escrituras modelo, y debe ser equitativo con todos. Yamaraj lo hace, pues es el amo supremo de la justicia, y lo mismo hacen aquellos que siguen sus pasos. Sin embargo, si estas personas se contaminan y exhiben un comportamiento parcial al castigar a una persona intachable e inocente, ¿a dónde irán los ciudadanos a refugiarse para su manutención y su seguridad? Líderes honestos y religiosos. El rey, o en los tiempos actuales el gobierno, debe actuar como tutor de los ciudadanos, ocupándose de enseñarles cuál es la idónea meta de la vida. La forma de vida humana está especialmente hecha para que uno llegue a comprender por completo su propio ser y su propia relación con la suprema personalidad de Dios, ya que esto no se puede lograr en la vida animal. Por consiguiente, el gobierno tiene el deber de encargarse de la preparación de todos los ciudadanos de un modo tal que mediante un proceso gradual ellos puedan elevarse al plano espiritual y puedan llegar a comprender el ser y su relación con Dios. Y los líderes del gobierno deben ser muy honestos y religiosos, pues de lo contrario todos los asuntos del Estado se verán afectados. Los Vishnudutas continuaron hablando y dijeron: las masas siguen el ejemplo de un líder de la sociedad e imitan su comportamiento. Ellos aceptan como cierto todo lo que los líderes acepten. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.